Ya, ahora estábamos grabando. Se escuchó una voz muy extraña diciendo recording in progress ahí atrás. Bien, bien gringo esto. Entonces, chiquillos, esta semana nosotros nos vamos a poner a ver el tema que sigue a la cinemática, a los conceptos de cinemática clásica, que es el tema de los movimientos rectilíneos. En el tema de los movimientos rectilíneos, esto proviene, ¿cierto?, de una clasificación de los movimientos de dos tipos. En especial, los movimientos los podemos clasificar según su trayectoria o lo podemos clasificar según su velocidad o rapidez. Acá varía de acuerdo a la definición. Entonces, según la trayectoria, es decir, la forma del camino ¿cómo se llama?, que ocupa, o sea, que traza el móvil, podemos tener movimientos circulares, podemos tener movimientos rectilíneos, es decir, movimientos en línea recta, y movimientos azarosos, que básicamente son movimientos caóticos en varios lugares, en direcciones indeterminadas. Y según rapidez, nosotros podemos tener movimientos uniformes, podemos tener movimientos acelerados y podemos tener movimientos uniformemente acelerados. ¿A qué se refiere esta clasificación? Un movimiento uniforme es un movimiento que tiene velocidad constante. Voy a poner velocidad constante. Un movimiento acelerado es un movimiento que su velocidad no es constante, ¿ya? Velocidad no constante. Y un movimiento uniformemente acelerado es un movimiento en el que su aceleración es constante. Esa es como la clasificación de acuerdo a rapidez-velocidad. Y nosotros vamos a ver dos tipos de movimientos. Vamos a ver los movimientos rectilíneos uniformes y vamos a ver los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Cualquier duda, chiquillos, voy a estar atento, me dicen nomás. Va a tener el chat acá abajito para verlo. Entonces nosotros vamos a ver esos dos tipos de movimiento. Entonces, los dos movimientos que vamos a ver, como le adelanté, uniformemente. Meilin, no sé si te acuerdas cuál es la definición de aceleración. ¿Lo tiene anotado por ahí? ¿Cuál es la definición de aceleración? Cambio de velocidad. Entonces, si un movimiento uniformemente acelerado tiene aceleración significa que existe un cambio de velocidad. Entonces, cuando tú pusiste cambio de V, te respondiste a ti misma. Es decir, existe cambio de velocidad, porque tiene aceleración. No sé si se entiende, Meilin. Ya. La diferencia con el acelerado es que acá también hay aceleración, pero la aceleración no necesariamente tiene que ser uniforme. La aceleración puede ser azarosa. Por eso nosotros queremos no solo acelerados, sino que queremos que sean uniformemente acelerados. Es decir, que la aceleración siempre sea la misma. ¿Para qué? Para que realmente tengamos, ¿cómo se llama? El movimiento sea más fácil de estudiar. Y de hecho, todos los movimientos se pueden estudiar, lo que pasa es que es difícil de estudiarlo. Si es que no seguimos, si es que ciertos parámetros no se mantienen uniformes. Entonces, continuando, nosotros vamos a tener los movimientos rectilíneos y acá nosotros vamos a tener primero el MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, y por lo tanto, la velocidad es constante. Es decir, no varía ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido del vector velocidad. En este caso, por lo tanto, como el vector velocidad no puede cambiar, esto obliga a que la trayectoria sea recta. Es decir, porque si la trayectoria fuera en algún grado curva, en este caso, por ejemplo, si el móvil describiera una trayectoria curva, entonces el vector velocidad, por ejemplo, acá tendría una dirección acá, y acá el vector velocidad tendría otra dirección. Imaginemos que el módulo se mantiene constante, pero como cambió en este caso la dirección del vector, en este caso nosotros no vamos a tener un movimiento uniforme, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme,
debido a que cambió un componente de la velocidad. Así que sí o sí tiene que ser en línea recta debido a que la velocidad es constante. Esto implica que la aceleración tiene un valor cero. ¿Por qué? Porque la definición de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial en un tiempo t, como perfectamente dijo Meilin, creo. Sí, Meilin. ¿Ya? Y como la velocidad es constante, esto significa que la velocidad siempre es la misma. Es decir, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial y es igual a la velocidad siempre. Por lo tanto, en un movimiento rectilíneo uniforme, BF y BI son el mismo valor y por lo tanto la resta de esos dos valores da cero, lo que nulifica la aceleración. En cambio, los movimientos rectilíneos uniformes poseen aceleración constante que solo varía el módulo de la velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué solo varía el módulo? Porque tenemos un movimiento rectilíneo, es decir, le estamos pidiendo que vaya en línea recta. Ahora sí, el rectilíneo no es un requisito para que sea acelerado. Pero nosotros le estamos pidiendo acelerado para llamarse rectilíneo. Que la aceleración solo cambie el módulo para que sea rectilíneo. Es decir, la velocidad solo puede aumentar o disminuir. Y por definición la trayectoria es una línea recta. ¿Ya? Para ejemplificarles bien esto, chiquillos, ¿qué es un MRU y qué es un MRUA? Por ejemplo, un MRU es un móvil que siempre tiene la misma velocidad con la misma dirección y sentido. Por ejemplo, siempre va a tener el vector del mismo largo. Este es el vector velocidad. Entonces, por ejemplo, acá va a 5 metros por segundo. Acá va a 5 metros por segundo. Acá va a 5 metros hasta el final. Siempre va a la misma velocidad. Siempre el módulo del vector es el mismo, la dirección y el sentido es el mismo. Es decir, no cambia ni dirección ni de sentido. Un MRUA es un movimiento, para ejemplificarlo, en el que la velocidad puede aumentar o disminuir en un intervalo de tiempo. Es decir, por ejemplo, partimos con una velocidad pequeña y esta velocidad puede ir aumentando. Es decir, por ejemplo, un movimiento en el que la velocidad inicialmente sea 2, después 4, después 6, después 8, etc. O que la velocidad vaya disminuyendo progresivamente. Es decir, que no sé, partamos con un vector grande y el vector lentamente se vaya acortando. Es decir, que la velocidad parta 4, después sea 3, después sea 2, después sea 1. Los dos tipos se clasifican como acelerados, chiquillos. Tanto si la velocidad aumenta su valor como disminuye su valor. ¿Por qué? Porque para el punto de la vista de la física, los dos son aceleraciones. Una es una aceleración positiva y otra una aceleración negativa. Pero las dos, sí, eso es lo importante, Meilin, disminuye siempre en proporción fija. Por eso es que la aceleración es uniforme. Si la aceleración es uniforme, la velocidad va disminuyendo uniformemente. Gran acotación. Ángela, ¿tiene alguna acotación? Yo sí, para que pongan un ejemplo. Imaginen que el MRU es cuando ustedes están trotando, le hacen trotar, no sé, a mí por lo menos en mis tiempos me hacían trotar alrededor de la cancha y uno mantiene la misma velocidad así aburrido por 1 hora. Y el MRUA, el acelerado, que es el primero que puso Felipe, imaginen cuando les dicen que hay una oferta o cuando la están picando para ir a correr detrás de la micro. Van acelerando en ese sentido y se va sumando, cada vez van a ir más rápido. Y en el desacelerado, que es con una aceleración negativa, pongan de ejemplo sus ganas de estudiar. Comienzan con harta y se van achicando. Así. Por cada minuto que pasa se pierde. Eso es para que tengan más o menos un concepto de cómo lo ven en la vida. Sí. Estas cosas ocurren normalmente y mucho en la vida real. Exacto, chiquilla. Acá una cosa, eso sí, chicos, al menos para las pruebas del DEMRE, no existe diferencia entre un movimiento acelerado o desacelerado. Los dos se clasifican como MRUA. Es decir, tanto en que la velocidad aumenta
como si la velocidad disminuye, son lo mismo. Es decir, la única diferencia es como la dirección de la aceleración versus la velocidad, nada más. En terminología, hay algunos libros, y en especial los libros más viejos, que utilizaban acelerado y desacelerado. Pero para términos prácticos, la terminología adecuada es que los dos son movimientos acelerados. En otras palabras, Felipe me acaba de decir viejo, pero no se preocupen. Sí, sí. Sí, Eso, por sí, ejemplo, está bien, está bien. sí, Sí, eso porque es terminología antigua. Ambos tienen aceleración, ambos son acelerados, solo que la aceleración en uno tiene módulo positivo, que es como el que está de arriba, cuando uno va corriendo detrás de la micro cada vez más rápido, o negativo, cuando uno tiene, se le van acabando las ganas de estudiar, o por ejemplo, cuando la micro va frenando, que ahí toda la aceleración se apaga, exacto. por así De decirlo, la hecho, velocidad. vamos a hacer quizás más ejemplos como más prácticos, más adelante. Ya, chiquillos, ¿se entiende la diferencia conceptual entre un MRU y un MRUA? ¿Ya? Está más o menos claro. ¿Alguna duda, chiquillos, conceptual respecto a esto? Si no, le seguimos avanzando. Ya, súper. Por mientras voy a avanzar. Ya, perfecto. Acá. Meilin, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que, mira, tú en una desaceleración o aceleración, por ejemplo, yo te daba el ejemplo, ya, déjame poner acá tres cositas nomás, y acá, por ejemplo, chuta, como un ejemplo más corto. Pon las mismas flechas, pero ponla al revés. Hazle, Sí, agarra y copia y pega al revés. Sí. no puedo copiarla. Sí, esa es la lata del Zoom. O Ya, por ejemplo, acá partís con 5, después 7 y después 9. Y digamos que esto es al segundo 0, 0 segundos, a 1 segundo y esto es a 2 segundos. ¿Sí? Y por ejemplo, esta parte con 5, piensa en metros por segundo, no anoto todas las unidades, pero 4 metros por segundo, 3 metros por segundo. ¿Ya? Todo esto acá arriba es metros por segundo, chiquillos, créanme. Hay que ser correcto en la vida, anotar la unidad, porque es una mala costumbre no anotarla. Ya la anoté por... Entonces, fíjate, en el primero, tú tienes que las velocidades van aumentando cada vez más. En cada segundo la velocidad va aumentando. Esto significa que el cuerpo, entre comillas, está acelerando. Acelerando como uno lo considera en la vida cotidiana. En cambio, acá en cada segundo la velocidad va disminuyendo. Ujú. Como acá la velocidad va disminuyendo, entonces uno dice que el cuerpo desacelera. Pero en términos prácticos, los dos tienen aceleración. Si yo calculo la aceleración del primero, por ejemplo, la aceleración del primero es velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo. Ojo que acá estoy calculando como el valor realmente. Yo pongo que la velocidad final, por ejemplo, es 9 y la velocidad inicial es 5. Esto va todo en metros por segundo. Y el tiempo que se demoró en realizar esa aceleración es 2 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, acá ustedes van a ver que esto va a ser 4 dividido 2, eso da 2. 2 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración. Pero si te fijas en la de abajo, para escribirla con otro color, la aceleración nos da que la velocidad final es 3 metros por segundo y la inicial es 5. Es decir, arriba me da menos 2. Y eso dividido en el tiempo en el que se realizó la aceleración, es decir, en 2 segundos, eso me va a quedar que la aceleración acá es menos 1 metro sobre segundo. ¿Y por qué me da esto? Porque en este caso el signo negativo de la aceleración me dice que la aceleración es contraria a la velocidad. Y esto es lo que antiguamente, esto se llamaba acelerado, acelerado, y esto se llamaba desacelerado, desacelerado.
esa terminología está obsoleta, a los dos se les dice acelerado. Sí, se puede decir que la aceleración va a la izquierda. Mira, de hecho, muy buena acotación. Acá la aceleración Maylin en el primero va hacia la derecha porque va en la misma dirección que la velocidad, pero acá la aceleración va a la izquierda, un vector que apunta contrario a la velocidad. Ujú. ¿Se entiende, Maylin, cierto? ¿Solucioné tu duda? Sí, en el caso las dos velocidades son positivas, ¿ya? Pero ojo, chiquillos, eh, cuidado con, o sea, esto en el término, esto en el, ¿cómo se llama? Esto en el sistema en el marco de referencia convencional, es decir, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. La PSU usualmente se lava las manos de estos signos y les pregunta por el módulo, ¿ya? Entonces, esto es para nosotros mismos, esto es para ordenarnos a nosotros mismos, les recomendamos este sistema. Pero recuerden, fíjense bien lo que les pregunta la prueba. Entonces, continuando, volviendo acá, si hay alguna otra duda, chiquillos, antes de que partamos, ¿cierto? A lo siguiente. Bien, entonces le vamos a continuar. Técnicamente, chiquillos, todo el ejercicio de cinemática se pueden hacer, entre comillas, con lógica. ¿Sí? Es decir, como por sumando, restando en proporción. Sin embargo, ese método es un poco lento. Es un poco lento estar sumando y restando lógicamente. Entonces, y en especial en los movimientos acelerados, un poco complejo saber algunas cosas como de memoria. Entonces, para esto se inventan las ecuaciones de movimiento, que son ecuaciones que resumen el conocimiento que ya les dimos de lo anterior y las resumen en ecuaciones que me sirven para despejar ciertas cosas. Lo primero es que tenemos la ecuación de itinerario, vamos a tener la ecuación de velocidad y la última, que no es una ecuación que pide la PDT, es decir, es una ecuación extraoficial, es extra, porque realmente la ecuación de Torricelli se obtiene mezclando las dos de arriba, pero siempre se las enseñamos porque es un truco bueno para hacer los ejercicios, es decir, aporta mucho a la vida. De hecho, nos ahorra muchas veces hacer una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces, la primera ecuación de itinerario es una ecuación que nos describe la posición del móvil en función del tiempo. Es decir, la ecuación de itinerario me dice, si tú me das la posición inicial, me das la velocidad y me das la aceleración inicial, yo te puedo decir exactamente dónde está el móvil en qué tiempo. Es decir, me dice, si yo le doy el tiempo a esta ecuación, ella me dice dónde está el móvil. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, a ver. Intenta hacerlo con un, ¿cómo se llama esto? En algo que sea de cuadritos, como una cuestión de ajedrez o algo, que es más fácil verlo así. Ujú. Sí, o sea, déjame ver si puedo hacer. mm, Que esto siempre yo lo hacía con los cerámicos del piso, pero no tenemos cerámico, no tenemos piso tampoco. Así que es como, no tenemos piso. no tenemos Hago piso. un piso virtual. Ponle línea, no sé, Sí, centímetros. sí, sí, le voy a poner línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá tenemos 12 divisiones y este es el cero. Acá esto es un sistema de referencia totalmente arbitrario y cada línea piensen que represente una unidad. Ujú. Entonces, básicamente a mí me dice la posición, recordarse la posición es de dónde parte el móvil. Imagínense que yo pongo mi móvil acá. Ujú. Yo pongo mi móvil acá. Mi móvil tiene una velocidad hacia la derecha
con la que parte tiene una velocidad de, digamos, 2 metros por segundo. Sin embargo, tiene el motor malo y por lo tanto se va a quedar en pana. Prontamente quedará en pana. Por lo tanto, tiene una aceleración contraria de 0,5 de módulo 0,05 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces esos son los datos de mi, ¿cómo se llama? De mi móvil. Mi móvil parte ahí, donde yo lo puse, y tiene esos datos de aceleración y tiene ese dato de velocidad. Entonces yo le pregunto, ¿dónde estará el móvil a los 5 segundos? Esa es la pregunta que yo le puedo hacer. Y siempre que yo me pregunto, ¿a qué distancia estará? ¿O dónde estará? La ecuación de itinerario es la que me tiene la respuesta. La ecuación de itinerario me dice dónde está el cuerpo. Entonces, básicamente, la ecuación de itinerario, si se fijan acá, esto es una función del tiempo. ¿Por qué acá se pone entre paréntesis t? Porque acá hay que poner el t del tiempo en el que yo estoy diciendo. Meilín, no sería, eso es lo que nosotros vamos a interpretar en la ecuación. Lo que estoy poniendo arriba del vector es menos 0,5. O sea, estoy poniendo cuánto mide el vector, cuánto es el largo. Probablemente, de hecho, en las pruebas, a ustedes no le van a dar con signos, sino que los signos se los van a tener que poner ustedes, ¿ya? De acuerdo a cómo ustedes hagan el ejercicio. Ujú. Por ejemplo, de más que alguna persona extraña tira los positivos para la izquierda y lo hace. Entonces la PCU no les puede imponer eso, porque hacer el ejercicio con los positivos hacia la izquierda también está bueno. Entonces la PCU no impone un marco de referencia. Por lo tanto, en la PCU casi siempre van a haber números positivos y ustedes le ponen los signos de acuerdo a ¿cómo se llama? A la convención que ustedes estimen conveniente. Entonces, continuando acá, básicamente este DT me indica dónde yo quiero la posición. Yo quiero ahora saber cuál es la posición a los 5 segundos. Entonces se va a calcular X de 5. Y acá voy anotando los datos. Los voy a anotar primero aparte. La posición inicial es el vector de dónde está. ¿Alguien me podría decir cuánto es la posición inicial de mi móvil? Y vamos a utilizar este sistema de referencia. Y esto está medido en metros, obviamente. 1, 2, bla, bla, bla. ¿Alguien me podría decir cuánto es la posición inicial de mi móvil? Exacto, 1 metro, porque parte en 1. Luego, la velocidad inicial de mi móvil tiene que ser 2 metros por segundo. Positivo porque estoy usando hacia allá. Y la aceleración la voy a anotar como menos 0,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Esos son los datos y son los datos que tengo que introducir. Entonces, si yo quiero saber, acá yo pongo 1 metro, más la velocidad inicial, que es 2 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo en el que yo quiero saber, que en este caso es 5 segundos, más un medio, es decir, un medio por 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a poner acá abajo, chiquillos, para no chocar con eso, multiplicado por el tiempo en el que yo estoy evaluando, que sería el tiempo al cuadrado, que sería 5 elevado a 2. 5 segundos elevado a 2. No debió haber usado un número tan complicado. Resolviendo fácilmente, acá me queda 1 más 10 y 0,5 por 0,5, Ángel. Ay, no, pues. Porque acá tenemos 0,5 por 0,5 es 0,25, un cuarto. Pero 0,5 por 0,5, no, pues. Porque tenía Si un estás medio. utilizando. Un medio, Pero el tiempo, es el tiempo el que está al cuadrado. Y tú dijiste ¿dónde estará el móvil a los 5 segundos? 5, 25, sí, pues, pero 25 eso es 20. segundos.
El 0,5 por el 0,5 que te dije, este de acá, Ángel. El un medio. Ah, Ah, y perdón, fíjense que me faltó el menos. es 0, es 0,25. Acá me faltó el menos de la aceleración. Lo siento, chiquillos, lo voy a poner acá. ¿Ya? Entonces, esos 25 cuartos. 25 cuartos es 6 como algo. 0, no, 0,25. Sí. Mejor lo hago. Demasiada, ¿cómo Demasiada se llama esto? matemática. Esto, Integrales. Demasiadas integrales para ti, Felipe. ya, 6,25 da. Entonces, 6,25. ujú. Ah, acabo de cachar lo que me está. Ah, 25 por 20. Sí, 25 por 25 da 625. Sí, ¿qué pasa? Me acuerdo. Le cuestioné. Acabo de cachar que me estáis preguntando. Ya. France, ¿por qué la aceleración no está al cuadrado? Lo que está al cuadrado es el tiempo. Esto es lo que está al cuadrado, esta es la unidad, segundo al cuadrado. No es lo mismo que esté al cuadrado la aceleración, ¿ya? Por eso acá el tiempo le puse el entre paréntesis para elevar al cuadrado el 5. Ujú. Acá solo está elevado al cuadrado el segundo, ¿ya? Es que cuesta verlo como puesto así de corrido. Sí, Mejor guíense por la ecuación que está abajo, ¿no? exacto. El Es ángel distancia se... más la velocidad con tiempo, la velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y si lo ven abajo, tiene sentido, que era lo que quería más o menos mostrar. Si hacemos pasar un segundo, preguntémonoslo ahora a los 2 segundos. Me imagino que va a ser un poco más fácil. La posición inicial, ahí está partiendo el cuerpo al 1, en el 1, Ujú. en el 1. Al segundo siguiente, sabemos que la velocidad después de este segundo va a ser menos, o sea, 2 metros por segundo menos 0,5, porque la aceleración está restándole, está frenando en este caso. Por eso yo decía desacelerado. Y ahí calculemos entonces más o menos, después de un segundo, tenemos distancia inicial, parte del 1, más la velocidad del tiempo, la velocidad del primer segundo, o sea, al inicio, 2 metros partido por segundo, por el tiempo, en este caso lo estamos haciendo con 1, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso ahí podemos seguir. Ujú. Si yo pudiese jugar con la pelotita y moverla, vayan intentando calcular segundo por segundo. Podía hacer eso, qué bacán. Pero no la Qué puedo copiar, genial. No la podéis. solo hay una Pucha. pelotita. Ya. Ahí sí la pueden jugar, pueden ir desplazando, o sea, desplazando por cada segundo, ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, Sí, con los cuadritos del cuaderno, y se van a dar cuenta de por qué esta ecuación funciona de esta manera. Los recomiendo bastante que lo hagan, y así se van a dar cuenta de por qué la ecuación es tal, por si acaso. exacto. Bueno, igual chiquillo, antes de contestarte, Franz, igual pon tu pregunta al tiro. Eh, ¿Cómo se llama? Esto acá nos da que esto es 17,25 y es decir, que la pelotita a los 5 segundos va a estar por acá, bien lejos. Va a estar a los 17,25 metros en nuestro sistema de referencia. Franz, ¿en qué Ah, parte te perdiste? no, probablemente se enredó en mi explicación como tal. Mi explicación es simplemente la recomendación de que vayan jugando, cambiando un segundo, luego 2 segundos en la ecuación, porque si lo hacemos ahora, nosotros en la clase nos vamos a tomar toda la clase. Lo van a ir probando y así ustedes cuando lo puedan hacer tranquilitos, se van a dar cuenta por qué la ecuación está así. Ir probando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y van a entender por qué la ecuación es así, cómo se van moviendo los cuerpos, que es muy bacán, de verdad. De hecho, probablemente les salga algo así. Así como, pucha, en el primer segundo va a terminar acá. En el segundo segundo va a terminar cada vez más cerca. Y va a ir más o menos así.
hasta que empiece a retroceder. hasta que empiece a retroceder. Les va a quedar porque está desacelerando. ¿Ya? Más o menos así les debería quedar, algo así. Si lo hacen con estos datos. Ya, chiquillos. Sigamos. ¿Alguna duda respecto a la ecuación itinerario? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Ya, Se reemplaza nomás, gente, se reemplaza. se reemplaza. Piérdanle el respeto a esa ecuación. Piérdanle Sí, el respeto. eso, esto es de hecho es lo que se trata, Exactamente, es Araceli, para la... esta diapo. Eh, Fíjense, para un MRUA, para el MRUA ustedes tienen que X0 es lo mismo, po. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos MRU? Con el MRU, básicamente, la aceleración es cero, por lo tanto, ese término ya no existe, y queda la misma ecuación que arriba, pero sin el último término. Es decir, estas ecuaciones, chiquillos, la ecuación del MRUA y el MRU siempre son las mismas. Son las mismas ecuaciones, solo que simplemente una no tiene el tercer factor porque la aceleración es cero. ¿Qué iba a decir, Ángel, que te interrumpí? Disculpa. Ah, no, respondiendo a Franz, que decía el tema de aprenderse las ecuaciones. Si haces el ejercicio este de mover, vas a entender por qué la ecuación es tal. Por lo tanto, no es tanto el tema de memorizarla, más el saber por qué es así, y ahí la vaya a poder poner en donde sea, porque te vaya a acordar. Vaya a decir, ah, esto tiene sentido. Ajá. Ahora claramente hay un trasfondo matemático con integrales y cosas raras que no vamos a poner acá, que también tiene sentido, pero no les recomiendo hacer eso. Sí, es más entenderla que aprendérsela realmente, chiquillos. O sea, igual la ecuación no es tan complicada, no tiene tantos términos, parece larga, pero no es tan larga, les digo. Es como, la física es como la vida, hay que entenderla. No tenemos instrucciones, lamentablemente. Sería bacán, pero no hay. Eso. Toque filosófico. Ya. Entonces, Sigamos. continuando con esto, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, hagámoslo juntos. Yo digo que el ejemplo ya lo hicimos, po, ¿o no? Ya, pero, o sea, como, ya, pero adelantémoslo, entonces, está bien. Ahí está la respuesta del ejemplo, se las voy a subir ya igual que yo. Si tenemos tiempo, lo revisamos, ¿ya? Es lo Ahora, mismo que estábamos jugando con el cuadrito, o sea, con la pelotita que estábamos antes, con la ajá. explicación. Solo que con otros datos. Así que la recomendación sería que con esos datos ustedes jueguen para que vean cómo se ve ahora. Si antes se veía frenando, ahora lo van a poder ver acelerando, que es cada vez más lejos. Ujú. Sí, porque este es un movimiento acelerado, porque fíjense que esto es una aceleración positiva de módulo 4 metros por segundo. Acá no se los dibujé, sino que les explicité, ¿ya? Y acá hay varias cosas que tienen que mirar por ejemplo, acá dice desde el reposo, y desde el reposo significa que parte quieto, es decir, su velocidad inicial es cero, etcétera. Varias cosas que tienen que tomar en cuenta acá. Ahora, la ecuación de velocidad, chiquillos, básicamente es una ecuación que nos describe la velocidad instantánea, es decir, la velocidad a cada momento en función del tiempo. Es decir, ya ahora no me importa, la ecuación anterior era para saber dónde estaba. Ahora la ecuación me pregunto, ¿qué tan rápido va? ¿A qué velocidad va el móvil a tanto tiempo? ¿A qué velocidad va el móvil a tanto tiempo? Etcétera. Eh, y básicamente tiene los mismos parámetros, está la velocidad inicial y está la aceleración y depende del tiempo. Una ecuación más sencilla. ¿Ya? Esto es una ecuación general y para un MRU, que un MRU tiene velocidad, aceleración cero, disculpen, como la aceleración es nula, ustedes para la MRU siempre van a tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces esta ecuación realmente solo sirve para el MRUA. No es que para el MRU realmente no sirva, pero es que realmente no presta información adicional. Entonces, por ejemplo, acá nos preguntan, respecto al caso anterior, ¿cuál es la velocidad del móvil al transcurrir 5 segundos de iniciado el movimiento? Entonces, volviendo rápidamente al caso anterior, acá tenemos un móvil que comienza a moverse del reposo desde un origen de un sistema de referencia arbitrario con una aceleración positiva de 4 metros sobre segundo cuadrado. Es decir,
si dibujo la pelotita que habíamos dibujado acá, ahora me están preguntando acá, la pelotita inicialmente tiene una velocidad de 0 metros por segundo, porque me dice que parte del reposo, y me dice que tiene una aceleración positiva de 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esos son los datos que me dan. Entonces a mí me están pidiendo cuánto es la velocidad a los 5 segundos. Es decir, me están preguntando b de 5. Es decir, simplemente anoto los datos, la velocidad inicial es 0, y le sumo la aceleración, que es 4 metros sobre segundo al cuadrado, y le multiplico por el tiempo que me están pidiendo. En este caso, el tiempo que me están pidiendo es segundo. 4 por 5 me da 20 metros por segundo. Es decir, cuando ya hayan pasado 5 segundos del movimiento, es decir, cuando la pelotita ya esté por acá, la pelotita va a ir como un avión. Es decir, ya va a ir con 20 metros por segundo de velocidad. ¿Se entiende, cierto, chiquillos, cómo utilizar la ecuación de velocidad, no? Bien sencilla. ¿Alguien le queda alguna duda, chiquillos? Chiquillos, nuevamente darle la confianza de que si esto parece quizá que los demás lo están entendiendo muy fácil, pero ustedes no, consulten. Acá Franz tiene una duda, mira. Eh, Nada, la ecuación es la misma, Franz. Lo que Es, pasa, lo que pasa es dale, que al momento, no sé. Ah, dale tú, Ángel. bueno, lo que pasa es que al momento de reemplazar la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, por eso es uniforme. Así que, ¡tan! Ahí está. Ah, Mira, ah, acá están, ahí está. perdón. Ah, los dibujos. O a mí se me quedó pegado. Acá, mira. Ah, ya. Entonces, básicamente, estas ecuaciones, entre comillas, son las ecuaciones MRUA, las que están escritas acá, pero realmente Y son las MRU, mismas. sí. Y MRU, porque si al MRU simplemente le tienes que borrar eso, le tienes que borrar eso y le tienes que borrar eso. Nada más, porque la aceleración en el MRU es 0. Es decir, no tienes que aprenderte dos fórmulas por separado, sino que apréndete las tres fórmulas y úsalas de acuerdo a los datos que sea. ¿Se entiende, Franz? Ya. Y Meilin, sí, la fórmula es para un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿cómo se llama? Meilin, esta te da la velocidad en un tiempo fijo. Bien, la ecuación de Torricelli, básicamente, eh, qué es lo que hace la ecuación de Torricelli? Que es bastante interesante, es una ecuación que define la relación entre la velocidad en un tiempo t y la velocidad inicial de un movimiento. Es decir, que por ejemplo, eh, no sé, yo sé que mi cuerpo tiene una velocidad de acá, yo sé que mi cuerpo tiene una velocidad de acá, no sé, digamos que esta, digámosle, velocidad cero, y esta va a ser una velocidad en un tiempo t que desconozco. Yo puedo saber, si yo sé la aceleración, yo puedo calcular el desplazamiento, básicamente. Es decir, por ejemplo, si yo conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración y conozco cuánto es que se movió, es decir, conozco el desplazamiento, yo puedo conocer la velocidad final en ese periodo. Y se fijan, yo puedo conocer la velocidad final sin conocer el tiempo. El tiempo acá, si se fijan, no es un factor. No necesito el tiempo para yo utilizar esta ecuación. Y esto es muy, muy, muy útil. ¿Ya? Bueno, y acá ustedes pueden, ¿cómo se llama?, utilizarla de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, si ustedes conocen cuánto es la velocidad inicial y cuánto es la velocidad final, y conocen la aceleración, ustedes pueden también saber el desplazamiento. Al revés, en general, ¿para qué se usa esta ecuación?
Esta ecuación o se usa para conocer la velocidad final o se utiliza para conocer el desplazamiento. Ahí depende del uso que le demos. Por ejemplo, acá nos dice, ¿cuánto se ha desplazado respecto al punto de partida cuando la velocidad instantánea es de 8 metros por segundo? ¿Sí? Entonces, el mismo caso anterior es decir que la velocidad inicial era 0 y la aceleración era 4 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Con estos datos me están preguntando, ¿cuánto se ha desplazado respecto al punto de partida cuando la velocidad instantánea es de 8? Es decir, a mí me están diciendo, si la velocidad en un tiempo t, pueden llamar la velocidad en el tiempo t, pueden llamar la velocidad final, como ustedes quieran, es 8, me están preguntando cuánto es el desplazamiento. Es decir, me están preguntando cuánto es delta x. ¿Cómo lo haríamos, chiquillos? Para que me ayuden acá. Tengo todos estos datos. ¿Cómo lo anoto? Con la ecuación que me están dando. Cri, cri. Fue una... Ya, chiquilla. Por ejemplo, vamos preguntando dato por dato. ¿Cuánto es la velocidad final? ¿Cuánto es la velocidad en el tiempo t que me están preguntando? La velocidad en el tiempo t, ¿cuál de los datos es? De los que están acá. 8. Por lo tanto, anoto, 8 al cuadrado. ¿Sí? La velocidad inicial, ¿cuánto es? El movimiento, el móvil partió desde el inicio, por lo tanto, es 0. Anoto 0 al cuadrado. 2 veces por la aceleración. En este caso, la aceleración es, ayúdenme, la aceleración en este movimiento es 4. Y en este caso, el desplazamiento es mi incógnita. Esa es mi X. Y así me queda mi ecuación. 8 al cuadrado es 64. 0 es 0, así que lo omito. 2 por 4, 8. Y esto me queda 8x. Esto significa que el desplazamiento tiene que ser 64 dividido en 8. ¿Y cuánto es el resultado, chiquillos? 64 dividido en 8. 8. Es decir, el cuerpo se ha desplazado 8 metros. Delta X es el desplazamiento. Iván. Eso es, delta X es el desplazamiento. Lo que pasa es que en física solemos poner delta cuando significa que que hay algo que está cambiando, Exacto. como un final versus inicial. Eso es lo que significa delta. Exacto. Entonces, Álvaro, sí hace toda esta ecuación. ¿Ya? Y fíjense lo difícil que hubiera sido, como para darle el ejemplo. Si yo no me supiera esa ecuación, la ecuación de Torricelli, a mí me están diciendo, ¿cuánto es el desplazamiento? Vamos a ponerle delta X. ¿Cuánto es el desplazamiento cuando la velocidad del móvil es 8? Eso es lo que me preguntan. Si yo no conozco la ecuación de Torricelli, yo tengo que mezclar la ecuación. Primero utilizo la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad me dice que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Es decir, si yo quiero saber, la velocidad es 8 cuando la velocidad es 0 más la aceleración que es la 4 multiplicada con el tiempo. Es decir, yo puedo aplicar la ecuación para esta situación en particular. ¿Sí? Yo no sé a qué tiempo lo hace. Y con la ecuación de la velocidad yo puedo calcular el tiempo. Acá me va a dar que el tiempo es 8 dividido 4. Ya, 8 dividido 4, y esto nos va a dar 2. 2 segundos. Gracias, Álvaro. 2 segundos. Y después utilizo la ecuación de itinerario. La ecuación de itinerario me dice que la posición a los 2 segundos, ¿y por qué voy a calcular la posición a los 2 segundos? La voy a calcular porque a los 2 segundos la velocidad es 8. Y esto la posición inicial era 0, la velocidad inicial era 0 por el tiempo,
que es 2, más un medio de la aceleración, que es 4, por el tiempo al cuadrado, que es 4, ¿cómo se llama? El tiempo al cuadrado, que es 2 elevado a 2. Todo esto me da 0, y un medio de 4 es 2, y 2 por 4 da 8. Y la respuesta final es 8 metros, que si se fijan, es la misma respuesta que yo obtuve por la ecuación de Torricelli, el desplazamiento es 8. Lo que se movió fue 8. Se movió 8. Y si no hubiéramos tenido la ecuación de Torricelli, es decir, en una sola ecuación nos da 8, hubiéramos tenido que mezclar las dos ecuaciones. Es decir, hubiéramos tenido que calcular el tiempo y con el tiempo calculamos el desplazamiento. No sé si se entiende la utilidad de la ecuación de Torricelli, chiquillos. O si alguien se perdió. Y acá tenemos a Álvaro bien emocionado, pero chiquillos, si alguien se perdió, me dice. ¿Ya? Con confianza, con Con confianza. confianza. Esto es el mismo ejercicio que presenté en la diapositiva, pero hecho con las dos ecuaciones. Ya, ahí la Araceli se perdió. ¿En qué parte te perdiste? Araceli, en esta explicación, ¿es la del Power o la de acá? ¿O la de la pizarrita? Ya. Lo que pasa es que, fíjense, acá vamos a hacer la comparación. Torricelli y la vamos a hacer sin Torricelli. ¿Ya? Torricelli sin Torricelli. En los dos los datos iniciales son iguales. Ahí me dicen que el móvil tiene una velocidad de 0, porque era el enunciado inicial, tiene una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado y tiene, ¿cómo se llama?, una posición inicial de 0. ¿Sí? ¿Por qué es 0? Porque me dice que parte del origen del sistema de referencia. En los dos datos, los datos son el mismo. Es decir, esto lo vamos a poner en común. Ahí me preguntan, ¿cuánto es el desplazamiento cuando la velocidad es 8? A mí me están preguntando eso. ¿Cuánto es el desplazamiento cuando la velocidad es 8? Entonces, con Torricelli nosotros aprovechamos esto. La ecuación de Torricelli me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Está ahí al revés, está ahí al revés. Ah, chuta. Perdón. La Con ecuación de... Torricelli. Sí, con Torricelli. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, si nosotros utilizamos esto acá, la velocidad final nos da 8 al cuadrado, 0 al cuadrado, más 2 por 4 por el desplazamiento. Que acá le voy a poner X nomás porque no me deja poner el triangulito. ¿Ya? Y acá nosotros sacábamos que 64 era igual a 8X. Y sacábamos que el desplazamiento del X era 8 metros. ¿Sí? Esa era la respuesta con Torricelli. Sin Torricelli nos tenemos que arreglar de otra forma. Es decir, sin usar esta ecuación, y se puede, lo primero que necesitamos es el tiempo. Porque sin Torricelli sí o sí necesitamos el tiempo. Entonces lo primero que nosotros usamos es la ecuación de velocidad, que me dice que esto es V0, más la aceleración por el tiempo. Yo tengo el dato. Yo sé que la velocidad que yo quiero es 8, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es 4. Es decir, yo puedo saber a qué tiempo esa velocidad se hizo 8. Fácilmente obtengo que acá el tiempo tiene que ser 8 cuartos, es decir, 2. Es decir, que a los 2 segundos la velocidad se hizo 8. ¿Es lo que me piden? No. A mí no me están preguntando a qué tiempo se hizo 8. Me están preguntando cuánto fue el desplazamiento cuando la velocidad fue 8. Pero si quiero saber dónde está, es decir, si quiero saber algo de distancia, la ecuación de itinerario me ayuda. Pero la ecuación de itinerario me pide el tiempo. Pero como yo ya sé el tiempo, es decir, quiero saber cuánto es la posición en 2, puedo saber que la posición inicial es 0
más la velocidad inicial es 0 por el tiempo. Acá vamos a usar esta ecuación. X0 más B0 por T más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a usar esa. Y acá la posición inicial es 0. La velocidad inicial es 0 por 2, porque lo estoy evaluando en 2, más 1/2 por la aceleración, que es 4, por el tiempo, que es 2, y el tiempo va al cuadrado. Si ustedes hacen esto, todo esto de acá da 0, o para hacerlo con otro color, todo esto da 0, 1/2 por 4 es 2, y 2 por 2 al cuadrado es 2 a la 3, y eso es 8. Es decir, me da 8 metros la respuesta. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la respuesta es 8K y la respuesta es 8K. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá tuve que usar 2 ecuaciones y acá usé una ecuación. ¿Se entiende mejor, Araceli? Sí, a los demás chiquillos se les quedó más claro también, a los que quizá no lo comentaron. Ya. Ahora les tenemos excelente noticia. Excelentes noticias. Esto fue toda la clase. No, No. queda poquitito, no, pero a lo que voy es, el movimiento vertical que estamos viendo utiliza las mismas ecuaciones, es Sí, exactamente lo mismo, solo que en vez de hacia la izquierda o hacia la derecha, ahora ven hacia arriba o hacia abajo. eso. Nada más ni nada menos que... Y vamos a cambiar un poquito los nombres, pero de hecho es casi nada. ¿Ya? Para que Don lo... Comedia. Don Comedia. Ya. Entonces, eh, Seguimos con movimientos rectilíneos, solo que seguimos. antes estábamos de izquierda a derecha y ahora vamos a arriba y abajo. Y ahora nosotros agregamos una linda aceleración llamada la razón por la que te sacas cuando te tropiezas, o gravedad. Exacto. Entonces, de hecho, si se fijan en esta diapositiva, lo hice todo básicamente lo que cambia. Los movimientos verticales corresponden a un tipo de MRUA, es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y solemos utilizar un cambio en la notación. Es decir, en vez de ponerle a la posición, a la ecuación de itinerario, en vez de ponerle X, le ponemos Y. ¿Por qué le ponemos Y? Porque estamos en el eje vertical, pero eso es irrelevante. Los desplazamientos los cambiamos por delta I o a veces le decimos altura. ¿Por qué le decimos altura? Porque básicamente las distancias verticales nosotros nos referimos a ellas como altura. Y a la aceleración le vamos a poner el nombre de G, que G es la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad, cuyo módulo es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, su dirección es vertical y su sentido es siempre hacia abajo. Hablemos un poquito más de ella. La aceleración de gravedad es causada por la fuerza de gravedad, que la vamos a ver un poquito más adelante, y como siempre apunta hacia abajo, en las ecuaciones nosotros las vamos a colocar con signo negativo, es decir, la vamos a colocar como menos 9,8, porque apunta hacia abajo. ¿Ya? Esto es por convención. Para simplificar los cálculos, podemos aproximar G igual a menos a 10. Pero ojo, solamente si la pregunta se lo dice. En general, la prueba de transición son súper específicas, les dicen qué dato usar. Imagínense, la prueba de transición les dice use 9,8, ustedes tienen que usar 9,8. En general usamos 10 para aproximarlo. ¿Ya? ¿Algún comentario, Ángel? No, solo encendí la cámara para hablar en la siguiente. Ah, ya, súper. Entonces, tenemos tres tipos de movimientos verticales y son términos que se usan, por eso los pasamos aparte. Ese Es 10 no es que sea negativo per se, el negativo y el positivo depende de la interpretación que nosotros le queramos dar y depende de nuestro sistema de referencia. Por ejemplo, y ahora los vamos a ver, tenemos tres movimientos. Dale nomás. la caída libre, el lanzamiento vertical hacia arriba y el lanzamiento vertical hacia abajo.
que sus nombres son bien literales, chiquillos. Son lo que dice el nombre. Esto es lo más literal de la física. La física es Eh, bien literal. sí, No somos muy, muy buenos para inventar. no. Ah, ya, Ahora volvimos. volvimos a la grabación. Se escuchó el recording in progress, ¿cierto? Ya, Sí. bueno, no importa. Ya, súper. Entonces, continuando, chiquillos, los movimientos verticales eran estos tres. Eh, básicamente, conceptos clásicos, altura máxima, que básicamente la parte más alta que adquiere un objeto cuando sube. El tiempo de vuelo es el tiempo que permanece el objeto en el aire y el tiempo máximo es el tiempo que tarda el objeto en alcanzar el punto más alto, ¿cómo se llama? Del movimiento. Conceptos que quizá no se usen en todos los tipos de movimientos, pero sí los tenemos que conocer. Entonces, la caída libre, chiquillos, básicamente es lo que dice. Ustedes toman un cuerpo, por ejemplo, mi cabecita, ustedes toman el cuerpo y lo dejan caer. Así, lo dejan caer totalmente. Eh, sin velocidad. Es decir, cuando ustedes lo sueltan desde acá, el objeto cae sin velocidad, pero cuando empieza a caer, empieza a adquirir velocidad. Por eso acá se dice que la velocidad inicial es cero, pero la velocidad final es distinta de cero. Ajá. Bien sencilla. El segundo es el lanzamiento vertical hacia arriba, que es lo mismo, pero uno lanza el objeto y lo tira hacia arriba. Ujú. Así. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros decimos como la velocidad inicial, y ponerlo para acá, la velocidad inicial es un vector que apunta hacia arriba, decimos que la velocidad inicial en el marco de referencia convencional es mayor que cero. La velocidad en el tiempo máximo, es decir, la velocidad en la altura máxima siempre es cero. Es decir, nosotros podemos decir que la velocidad en el tiempo máximo, es decir, cuando el objeto alcanza la altura mayor, es cero. Esa es una propiedad que tienen que conocer. Ujú. Y ustedes, de Yo hecho, siempre, pueden... ¿Sí? Dime, Ángel. yo siempre echaba a perder alguna de mis cosas en esta clase porque decía, normalmente agarraba mi billetera y después se rompía, así que la casa tenía que coserla. La agarraba y la tiraba hacia arriba y les decía, esto es un lanzamiento vertical hacia arriba. Háganlo si quieren ustedes en la casa con lo que tengan cerca, esperando que tenga cierta masa, para que puedan hacer el esfuerzo, lo van a tirar hacia arriba y vean, presten atención al movimiento. Ujú. No son las monedas, por si acaso. Se rompía la parte de las monedas. Ojalá fuese por los billetes. Los billetes. Y salían volando los billetes por la sala. Claro, no. Uno la van a agarrar, lo van a tirar hacia arriba y se van a dar cuenta que mientras pase el tiempo, se va a ir como deteniendo, va a ir cada vez avanzando más lento y va a llegar un momento que en el que ustedes van a poder contar como un segundo, medio segundo, se va a quedar quieto, detenido en el aire y va a bajar. Sí. Y probablemente les dé un cabezazo a alguien o no sé. Eh, si se van fijando, chiquillos, al tiro respondo tu pregunta, Franz, y de hecho tiene que ver mucho con que ver. Los vectores de velocidad van disminuyendo su módulo. ¿A qué me refiero con el módulo? El largo del vector, es decir, cuánto es el número del vector. Entonces, si se fijan acá, cada vez se va haciendo más corta la velocidad hasta que llega a cero la altura máxima. Los módulos de las velocidades a las mismas alturas son iguales. Es decir, si, por ejemplo, si esto parte desde acá, cuando vuelva a la distancia que se lanzó iba a tener la misma velocidad inicial, pero con sentido contrario, y etcétera. Por eso acá, por ejemplo, acá tiene 20, 20, 10 y 10. Es decir, las rapideces, podríamos hablar de rapideces, para no hablar de velocidad, las rapideces a alturas iguales son iguales. Ujú. A altura igual, la rapidez es la misma. ¿Ya? Y esto nos sirve para simplificar un poco el movimiento.
Otra cosa importante que está en el Power, pero igual siempre hay que mencionarlo, es que el tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se demora en bajar a la misma altura. ¿A qué me refiero con eso? Que, de hecho, esto se puede distorsionar mucho. Por ejemplo, acá está el suelo, y yo lancé algo desde acá, el tiempo que se demora en subir hasta acá, y el tiempo que se demora en bajar hasta acá, es lo mismo. Es decir, este tiempo de acá es el mismo tiempo de acá. Que, ojo, no es el mismo tiempo que pasa después para acá, si es que vuelve a caer. Siempre esto de acá es adicional. Ujú. Y ya no sigue y no es útil porque esta parte de acá no es una réplica, esta parte de acá no es una réplica de esta parte, de la izquierda, sino que es como novedosa, en cierto sentido. ¿Ya? Eh, Acá pregunta, cuando un objeto se lanza hacia arriba y llega a su altura máxima, ¿cuánto vale la aceleración en el punto máximo? ¿Cuánto vale la aceleración acá? Ya, cero. Ahí un compañero anotó algo ahí. Cero. Bien. La respuesta es que la aceleración es G. Siempre vale. La aceleración siempre vale G igual -10. Porque siempre existe la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad siempre es la misma. La aceleración es invariable. ¿Ya? Lamentablemente, sí es trampa. ¿Ya? No es trampa, es física. Eh, ya, pero se entiende, chiquillos, ¿cierto? La aceleración siempre está presente, nunca es cero. Lo que es cero es la velocidad. ¿Ya? El valor de la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es la aceleración que existe en la Tierra, ¿cierto? Eh, y existe y siempre apunta hacia abajo. Nosotros la aproximamos a 9,8. O sea, el 9,8 lo aproximamos a 10. Pero es el valor fijo, Meilín. No sé si se entiende. ¿Sí? Sí, respondo a tu pregunta. Sí, da lo mismo. Si lo tiráis hacia arriba y si lo tiráis hacia abajo, siempre es -10. Siempre es igual. Ya. Finalmente, el lanzamiento vertical hacia abajo es lo mismo que los demás. El lanzamiento que tiene como ahora la pelotita o el objeto lo vamos a lanzar hacia abajo, decimos que la velocidad es negativa, su velocidad final es distinta de cero, pero sin embargo esta es mayor en módulo que la velocidad inicial y la velocidad del desplazamiento son negativos, por lo tanto apuntan hacia abajo. ¿Ya? Es lo único distinto en este caso. Y ahora hagamos este ejercicio y creo que después de esto no nos queda nada más. Ya todo esto es como caricatura. Entonces, un objeto se lanza hacia abajo desde una altura de 15 metros con una velocidad inicial de -10 metros por segundo. Acá vamos a utilizar como aproximación que G tiene un valor de -10 metros sobre segundo cuadrado en el sistema de referencia que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular la velocidad final y el tiempo que tarda en llegar al suelo? Interesante, ¿no? ¿Qué ecuación utilizarían, chiquillos, de las tres que conocemos? Las voy a anotar. Por mientras, x de t, o sea, y de t, porque estamos en vertical, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio. Exacto. La aceleración siempre es -10, no importa la fuerza.
Ya, chiquillos, no existe una ecuación de caída libre. Todas las ecuaciones son la misma porque lo único que cambia son los datos. Más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Lo que pasa es que estamos imaginando unos movimientos verticales y los movimientos verticales, recuerden siempre que existe la gravedad, a menos les digan que están en el espacio sin roce y esas cosas. Ahora, tal como había dicho Felipe, no existe ecuación de caída libre, son solo las ecuaciones de itinerario, que son las que está escribiendo ahora. Exactamente. Sí, Y la aceleración de gravedad es como que siempre va a estar, siempre. sí, A menos les digan que están en Júpiter y tienen otra gravedad, que no me acuerdo cuál es la de Júpiter. Pero exacto. La luna es como la más típica que he visto, que ponen que es un sexto de la Tierra. Meilín, igual en los ejercicios no te tienes que saber de memoria el valor de la gravedad. Siempre te lo dan ellos. Si es que tienes que usar la gravedad, es un dato. ¿Ya? Así que simplemente hay que leer la instrucción en ese caso. Usa, vamos ahora con sugerencias. Acá Franz dice que usamos la de itinerario. Ya, por ejemplo, la de itinerario me podría servir quizá para qué podría calcular con la de itinerario. Porque me piden la velocidad y el tiempo. ¿Ya? La velocidad final. Pero fíjense que acá en la de itinerario no existe en ninguna parte la velocidad final. La velocidad final no es dato en la ecuación de itinerario. Y no la puedo relacionar acá al menos. Podría calcular el tiempo, si es que quieren. Ujú. Porque la ecuación de itinerario sí... mira, Araceli propone la última, la de Torricelli. ¿Por qué? Porque la velocidad final es una incógnita y la tenemos. La velocidad inicial la poseemos. Poseemos la aceleración y poseemos... A ver, primero vámonos con la idea de Franz y después nos vamos con la idea de Araceli. Lo que pasa con la ecuación de itinerario, por ejemplo, si nosotros queremos conocer la velocidad final, si te fijas, Franz, en la ecuación de itinerario, no tenemos dependencia con la velocidad final. Solo tenemos velocidad inicial. Es decir, solo podemos tener la ecuación de itinerario, tiene en consecuencia la velocidad inicial. Por lo tanto, no la podemos utilizar para calcular la velocidad final. Directamente de ella no puede salir eso. ¿Se entiende eso, Franz, no? Ya. Ahora, nosotros podríamos utilizar, si no queremos saber la velocidad, podríamos usar la ecuación 2, ¿cierto? Ujú. Podríamos usar la ecuación 2. Pero ¿qué pasa con la ecuación 2? Nosotros, porque la velocidad final es la velocidad con la que toca el suelo. Pero el tema es que no sabemos cuánto es el tiempo que se demora en tocar el suelo. Es decir, acá tendríamos dos incógnitas. Tendríamos esa y esa. Sin embargo, con la ecuación de Torricelli, sabemos cuánto nosotros podemos calcular directamente la velocidad final porque conocemos la velocidad inicial, conocemos la aceleración. Y acá una pregunta, ¿conocemos el desplazamiento? Exacto, Ignacio, 15. Porque tal, 15 es lo... tal como siempre les dice, más abajo del suelo no van a llegar, se Eso, caen. eso. Entonces, interesante. Entonces, la de Torricelli tenemos todo para llegar y hacer. ¿Ya? ¿Acaso sí vamos a respetar los signos? Porque acuérdense que el desplazamiento, y déjenme anotarlo acá, el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Entonces acá la posición final, este es el estado inicial y este es el estado final. La posición inicial es 15 y la posición final es 0. Por lo tanto, el desplazamiento es 0 menos 15. Es decir, menos 15 metros. Esto es importante si quieren que les dé bien.
¿Ya? Entonces, ¿cómo reemplazamos? Reemplazamos la velocidad final al cuadrado, tiene que ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, menos 10 elevado a 2. ¿Sí? Más 2 veces por la aceleración, que en este caso, sí, en un desplazamiento hacia arriba sería igual a la altura, pero usualmente, Franz, en un lanzamiento vertical, la altura se desconoce. Lamentablemente se desconoce la altura. Pero se puede hacer un truco para usar la ecuación de Torricelli. Porque en el lanzamiento vertical lo que tú sabes es cuánto es la velocidad al final, cuánto sabes la velocidad arriba. Porque es cero, la velocidad arriba es cero. En este caso, en el hacia abajo, tú no sabes cuánto es la velocidad final, pero sí sabes cuánto es la altura. La aceleración, chiquillos, la vamos a utilizar como menos 10 y el desplazamiento como menos 15. ¿Ya? Es súper importante, chiquillos, que usemos tanto el signo de G como de esto, respetando los signos que estamos usando, porque si un signo lo ponemos y no es congruente con el otro signo, nos va a dar mal la ecuación. ¿Ya? 10 por 10, 100. 10 por 15 es 150 positivo y 2 por 150 es 3 gambas. Y 100 más 300 es 400. Es decir, la velocidad final al cuadrado es 400. ¿Es la respuesta que quiero esa? ¿Yo llego y marco 400? No. ¿Qué tengo que hacer para calcular la velocidad? El último paso matemático, saco raíz. Saco raíz cuadrada y quedo que la velocidad final es la raíz de 400. Eso es 20. 20 metros por segundo es la velocidad final. 20 por 20 es 400. ¿Ya? No se preocupe. Lo tenemos. Chiquillos, ¿dudas con el primer paso? ¿Se entiende, cierto? Ahora falta el tiempo. ¿De qué ecuación puedo sacar el tiempo? ¿De la primera o de la segunda? De la segunda. ¿Por qué de la segunda? Porque es más fácil. De la primera también lo puedo sacar por si acaso. G, Iván, G es un valor negativo y se los recomendamos que lo usen negativo porque apunta hacia abajo. Lo importante de G es que siempre apunta hacia abajo. El signo se los das tú dependiendo de qué sistema de referencia uses. Si utilizas el sistema de referencia convencional, G siempre es negativo. Pero el convencional, ¿ya? Ahora vamos a la segunda. La segunda, vamos a tener que en función del tiempo, esto va a ser eso, ¿cierto? Más AT. Conozco la aceleración, conozco la velocidad inicial, pero me falta una cosa. Yo quiero determinar cuánto es el tiempo de caída. Es decir, yo quiero saber la velocidad en el suelo. O sea, yo quiero saber la velocidad del tiempo en el suelo. Esto tiene que ser igual a B0 más A por el tiempo que se demora en llegar al suelo. Pero les pregunto, ¿sabemos cuánto es la velocidad con la que llega al suelo? ¿Sabemos cuánto es la velocidad en el tiempo en el que llega al suelo? 20, ¿cierto? Ojo, menos 20 nos dio. ¿Por qué menos 20? Porque apunta hacia abajo. De hecho, mira, eso fue algo que no me di cuenta, chiquillos. Cuando ustedes sacan raíz, bf al cuadrado igual 400, y ustedes sacan la raíz, es decir, borran ese 2 y ustedes sacan acá. No sé si en el colegio le enseñaron que cuando uno saca raíz siempre existe la raíz positiva y la raíz negativa de 400.
Y ahí ustedes tienen que elegir cuál de las dos es la que les tinca. En este caso nosotros tenemos que utilizar -20 porque la velocidad apunta hacia abajo. Ujú. Entonces tenemos que utilizar el -20. No nos tenemos que quedar con la raíz positiva, sino que nos tenemos que quedar con la raíz negativa. Entonces, -20 tiene que ser igual a -10 más la aceleración que es g, es decir, -10 por el tiempo que demora en llegar al suelo. ¿Se entiende hasta acá, no? Ojo, chiquillos, este -10 es el de la velocidad inicial y este -10 es el de la aceleración de gravedad, que son distintos. ¿Ya? Acá vamos todos orientados, ¿no? Ya, chiquillos, cualquier duda me dicen. Entonces, ya, entonces acá tiene que dar -20 más 10 dividido en -10. ¿Ya? Si no me equivoco. Eso nos va a dar que el tiempo es 1. ¿Ya? Si no me equivoco. Si es que me pueden corregir, chiquillos, si es que hay algo extraño acá. No, eso es lo que da. Eso es 1. Ya, Ya, ¿se entiende, no? todos más o menos se dieron cuenta cómo es. Y fíjense que da positivo, porque arriba da -10 y -10 dividido en -10, positivo. Y está 1. Caída vertical hacia arriba. Lanzamiento vertical hacia arriba. Eh, Por eso me confundí con lo de antes, de un dato. Eso, Mira, están hablando muchas personas. Ah, para responderle a Meilín primero, Ángel, mira, eh, la velocidad final depende. Tú puedes poner la velocidad final cuando tú quieras. Usualmente tú puedes decir que la velocidad final, muchas veces la PSU te pregunta hasta arriba, ¿cachai? Cuando la PSU te pregunta hasta arriba, la velocidad final sería el cero. Pero si la PSU sigue y te dice cuánto es la velocidad final de todo el movimiento, es cuando queda hasta abajo. Es decir, cuando queda literalmente en el suelo. Ah, Franz, al tiro, cuando saqué el delta X. el Mira, delta X es la altura. sí, Eso es lo que está refiriendo. Es cuánto se va a mover todo el cuerpo. Y nosotros sabemos que en este movimiento vertical, más abajo del suelo no va a llegar. Por ujú, lo tanto, solo puede recorrer los 15 metros. exacto. Pero como lo recorrió hacia abajo, le ponemos -15. Y esto se ve, Exactamente. esto se ve, esto se ve acá en la ecuación, si es que la quieres ver con la ecuación también, que el desplazamiento siempre se calcula como la posición final menos la posición inicial. La posición final es 0 y la posición inicial es 15. ¿Por qué? Porque el objeto cae desde los 15 metros. Por lo tanto, el desplazamiento es -15. ¿Ya? ¿Se entiende, Franz? ¿Súper? Ya. Lo puedes ver ¿Dudas? lo puedes ver de las dos formas, tanto como con la ecuación o conceptualmente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, están acá, pedazo de petardo acá en mi casa. Suenan muy fuerte y mi perro ya está ahí viendo dónde esconderse. Pero no tenéis que avisar que llegó, pues. Tenéis que ir a comprar nomás. Ya. Eh, ¿Cómo se llama? Yo no vivo en Recoleta. Vivo en Maipú. Si yo sí es todo Santiago, no hay, o sea, hay barrios que pasa siempre, pero en todo Santiago, que no sea un barrio full cuico, llega a Merca. Oh, dijiste eso y quedó grabado. Estáis fichado totalmente. Ya, chiquillo. Eh, un poquito de historia como para cerrar la clase bien, bien rápido. Ahí está la respuesta.
Acá, un elefante de 2 toneladas y una persona de 60 kilos se dejan caer de 100 metros de altura. ¿Quién llega primero al suelo, chiquillos? En términos de movimiento vertical. No digan que el que tomó más empolvados, por favor. Ah, más Empolvados no duro. afectan esto. El que está más duro, el que caiga más duro. Emmeline dice que los dos llegan al mismo tiempo. Ahí van, ya. Como que esto lo tienen yo creo que esto es como repillo, o sea, igual hay generaciones que llegan más inocentes que otro Ángel. Esta generación parece que conocen y que llegan al mismo tiempo. Y esto lo Felipe, comprobó. siempre, yo lo he preguntado más veces que tú, acuérdate. No, pero Solían no acordarse. solían no acordarse. Acá se Ahora sí, acordaron. lo saben. Ahora lo saben. Ya vamos a ver, porque realmente Galileo Galilei, antiguamente se creía que el más pesado caía más rápido, pero Galileo Galilei, cuando estuvo preso por contradecir a Diosito, eh, lo que pasaba es que Galileo Galilei tenía, acá estaba su cárcel y acá estaba su iglesia. Entonces él pasaba y justo para ir, antes de ir a rezar, pasaba a la torre y tiraba objetos y comprobaba cuál llegaba más rápido y cuál llegaba más lento. Y comprobó que los dos llegaban al mismo tiempo. Y después se iba a rezar porque si no lo ejecutaban. ¿Ya? Pero, ¿cómo se llama? Eso, chiquillos. Eh, con eso estamos. Fuera, fuera pantallas. Ya, voy a tener la grabación de ahora en adelante.